Hola, 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 ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa de Tomando Mate, Retomando Vida. Y hoy con un tema maravilloso, excepcional, con un tema que puede llegar a herir susceptibilidades, pero que va a poder hacer que muchos de nosotros podamos comprender y entender por qué vivimos lo que estamos viviendo cuando buscamos avanzar, cuando buscamos crecer, cuando buscamos elevar la conciencia. Y como hemos empezado siempre todos estos últimos programas a narrar y a contar una fábula, hoy lo vamos a hacer de nuevo. En la soledad en el camino espiritual, la fábula que vamos a contar es esta. Y dice así: un día, mientras permanecía inmóvil como siempre en el mismo sitio, un maestro vio aparecer en el horizonte una especie de bola de polvo. Aquella bola se hizo más y más grande y de pronto reconoció a un hombre que se le acercaba. Y, por supuesto, estaba levantando una enorme polvareda allí en el desierto. Recuerden que es un cuento sufí, ¿no? Un cuento del Medio Oriente, de por allí. El hombre, que era joven, llegó hasta el maestro y se postró ante él. ¿Qué quieres?, dice el maestro. El joven le contestó: maestro, he venido desde lejos a oírte tocar el arpa sin cuerdas. Claro que sí, le dice el maestro, así será. El santo hombre no varió postura en lo más mínimo, no cogió ningún instrumento y no hizo nada. El maestro y el ferviente discípulo permanecieron totalmente inmóviles. Tras luego de 8 largas horas, el joven comenzó a ceder su atención. Y quizás por un gesto, o una inclinación, o un carraspeo, comenzó a mostrar un incipiente cansancio. Imagínense 8 horas en un estado de silencio, de quietud total y absoluta. Y el maestro, como observó y vio esa incomodidad y ese cansancio de parte de él, le dijo: ¿qué te pasa? ¿Qué te ocurre? Y el joven dudó un poco, comenzó a balbucear algunas palabras y para poder ayudarlo el maestro le preguntó: no has oído nada, ¿verdad? No, contestó el discípulo con voz culpable. No, la verdad es que no oí nada. Entonces, ¿por qué no me has pedido tocar más fuerte? Claro, dice el maestro. Entiende que el sonido está dentro de nosotros, en nuestro corazón. Es solo cuestión de saber escucharlo. ¿Sí? La música, entonces, la verdad, la conciencia, la conexión con las esferas superiores, si la buscamos hacia afuera, inclusive si la buscamos en las palabras y en la presencia de un maestro, no lo vamos a hallar. La verdadera conexión solo se halla en ese trabajo de introspección que cada uno de nosotros debe de hacer. Y eso, por supuesto, se tiene que realizar trabajando en lo que hemos llamado la edad del sol, ¿no, Ricky? La edad del sol, la sol-edad, no es ni más ni menos que aprender a brillar por nosotros mismos. Aprender a ser independientes, aprender a ser autosuficientes, aprender a ser ese canal de sabiduría que todos nosotros somos capaces de concretar y manifestar. Solamente en la soledad es posible estar en contacto con uno mismo y, por supuesto, con la honestidad suficiente para realizar esa introspección adecuada y necesaria. Porque si estamos en permanente bullicio, en permanente plática, en permanente conversación con otras personas, que no digo que sea malo, y mucho menos si estamos hablando de estos temas,
la verdad es que todavía estamos faltando a esa confrontación respecto a nuestras sombras y respecto a nuestras debilidades, que solo las podemos y las debemos de hacer nosotros con nosotros mismos. Solo en la soledad es posible desarrollar también la sensibilidad suficiente para conectarse con todo lo que está creado. Porque nosotros en esa soledad salimos de la dualidad ilusoria que este mundo nos presenta. En esa soledad, entonces, si somos capaces de debilitar el yo, de debilitar el ego, de debilitar la ilusión de separación y de división, empezamos a sentirnos uno con todo. Entonces no es una soledad solitaria, sino es que es una soledad conectada. Solo en la soledad es posible tener la calma de espíritu suficiente para permitirse a uno mismo sentir la experiencia de transitar por el camino, conectándonos con todo lo elevado. Por eso los grandes sabios siempre han buscado la montaña, el desierto, la cueva, el monasterio. ¿Sí? No digo que nosotros tengamos que recurrir a esos lugares geográficos apartados, porque si eso fuera así como único camino, entonces lamentablemente muy pocos de nosotros tendrían la posibilidad realmente de lograr esa expansión de la conciencia. Sin embargo, sí denota y sí marca algo que es importante. Debemos de tener ese espacio sagrado, ese lugar y ese sitio en donde sea acompañado de otras personas, o sea, completamente solo físicamente hablando, podamos disponer de ese aislamiento que nos puede llevar a esa condición de confrontarnos y de ir hacia adentro. ¿Sí? Porque en salones de meditación, si bien puede haber mucha gente, cada uno está hacia adentro. Cada uno no pone atención a lo que está haciendo el compañero. Cada uno está sumergiéndose en ese viaje en soledad que puede llegar a reemplazar ese viaje al desierto, ese viaje a la montaña o ese viaje a la cueva, ¿no? O esa instancia en la cueva o en el monasterio. Y en nuestra casa, en una habitación, qué bonito, qué lindo sería tener un lugar apartado y que se nos respete. Debe y tiene que ser así para aquellas personas que queremos avanzar. Claro, eso no significa que sea bien visto por el resto de las personas. Eso ahora ya lo vamos a ver. Pero antes quiero sacar a relucir algunas palabras de Jesús que van a reforzar esta necesidad de aislamiento, de alejamiento, de distanciamiento del sistema, de la sociedad y del mundo, que cada uno de nosotros debe de poner en práctica para tener ese despertar espiritual. Fíjense, en el Evangelio de Santo Tomás, dice Jesús, claro, no es el Evangelio del Nuevo Testamento, ¿no? Ustedes recuerden que en el concilio de Nicea, en el 325 después de Cristo, Constantino pues hizo, junto a sus canallas seguidores, hizo una selección de aquellos evangelios que por supuesto pudieran dañar lo mínimo posible los intereses del imperio romano de aquella época. Entonces dejó muchísimos evangelios afuera y les llamó apócrifos. Solo la idea de apócrifo es una idea de que son corruptos, de que son negativos, de que son dañinos. No. Apócrifo significa apartado, dejado de lado. Esa es la traducción correcta. Y fueron dejados de lado porque no servían al interés de este concilio. Por eso prefiero llamarlo no Nicea, sino Niveas. Pero bueno. Y uno de estos evangelios es el Evangelio de Santo Tomás, de los cuales tenemos programas por ahí, ¿no?
Y sería muy bueno poner el link para aquellos que no lo han visto, lo vean. Y dice así, son palabras de Jesús: a menos que ayunéis del sistema, no encontraréis el reino de los cielos. A menos que guardéis la semana entera como sábado, no veréis al Padre. O sea, ayunar del sistema es alejarse, distanciarse, aislarse, llegar a un sitio de soledad que tal vez no sea físico, pero sí de un estado de conciencia diferente al resto. También dice en el Evangelio de Santo Tomás: me puse de pie en medio del mundo y encarnado me aparecí a ellos. Los encontré a todos ebrios, no encontré a ninguno sediento, o sea, a ninguno necesitado del verdadero conocimiento, de la verdadera sabiduría. ¿Les suena a ustedes esto? ¿Cuántas veces nos ha pasado, ¿no? Que queremos compartir lo que tanto nos ha ayudado, lo que nos ha despertado? Y a la gente no le interesa esto. Pero bueno, sigo, porque aquí habla Jesús. Y dice: y mi alma se apenaba por los hijos de los hombres, porque están ciegos en sus corazones y no ven que vacíos han entrado en el mundo, o sea, al sistema, a la sociedad, a esta Matrix a la cual hemos dado en llamar. Ciegos y no han encontrado y ven... Ay, caray, ya me perdí. Porque están ciegos en sus corazones y no ven que vacíos han entrado en el mundo y vacíos están destinados a salir del mundo de nuevo. Mas ahora están ebrios. Cuando hayan sacudido su vino, entonces repensarán. Claro, cuando aquello que los mantiene adictos, cuando aquello que los mantiene preso, la Matrix, en términos generales, o elementos de la ilusión, de aquello que nos fascina y nos atrapa, cuando eso empiece a temblar, cuando eso se empiece a sacudir, cuando ese vino se empiece a derramar, ¡ah! Ellos repensarán, reflexionarán, entenderán de que eso no era real. Eso es lo que dice Jesús. Fíjense qué profundo. Ahora es necesario llegar a ese punto de colapso del sistema, de todo aquello que creemos que es bueno y que nos va a dar la felicidad, para poder comprender que la única manera de hallar ese despertar, ese reino de los cielos, esa divinidad, es fluyendo hacia adentro. Bueno, eso está en el Evangelio de Santo Tomás, pero ustedes me dirán, ¿y en los 4 evangelios hay algo de lo cual Jesús hiciese referencia a esta necesidad de desconectarnos de la Matrix? Claro que sí. En Mateo 10:39, por ejemplo, dice: el que ha hallado su vida, o sea, el que se siente a todo dar, está bien padre y ha encajado perfecto en el mundo, el que ha hallado su vida la perderá. Y el que ha perdido su vida por causa de mí la hallará. Fíjense qué extraordinario. O sea, si uno busca el anhelo, el despertar, el crecimiento, la conciencia, la sabiduría, y es desterrado, y es humillado, y es despojado, y es burlado, ese encontrará realmente. Y es muerto, por supuesto, porque también uno puede perder inclusive la vida física. Ya no tanto en estos tiempos, pero en siglos pasados, claro que sí. Era un hereje y ese no merecía vivir. Entonces, aquel sí la hallará. Fíjense. En la carta primera de Juan, Juan 2, del 15 al 17, dice esto. ¿Sí? En el Nuevo Testamento, No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Comenzamos así, directamente. Cuando hablamos no hables al mundo, no es la naturaleza, por supuesto, ¿no? Nos entendemos todos. Se está refiriendo a aquellas cosas artificiales creadas por las personas, por los seres humanos, por la sociedad, por el sistema, o sea, la Matrix.
Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Caray, o es el mundo o es el Padre. Así nomás lo plantea. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo lo que este mundo nos puede ofrecer es transitorio, es vano, es pasajero. Podrá ser muy atractivo, podrá ser muy seductor. Podremos ambicionarlo muchísimo. Es más, no lo podemos controlar la mayoría de veces. Pero estamos haciendo a un lado la conciencia, la sabiduría y la verdadera espiritualidad. Eso no lo digo yo, eso lo dice Jesús. Y estos no son los apócrifos, Lucas 9, 23, 24. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. O sea, haga a un lado al ego. Deshágase de la sombra. ¿Sí? Tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Porque, ¿qué es lo único que puede morir? Es el ego. La verdadera persona no va a morir nunca. Entonces, ¿acaso por qué tenemos miedo? Tenemos miedo porque seguimos identificándonos con esa falsa personalidad, ese yo inferior. Y entonces ese yo inferior tiene que ser superado, tiene que ser trascendido. Y de la única manera que nosotros lo podemos lograr es en esa soledad tan necesaria. Claro, apoyados, claro que fortalecidos, claro que acompañados por aquellos que están en la misma vibración. Voy a seguir. Aunque es innegable que también en la comunión con otras personas es posible tener experiencias, ¿sí? Desde ya, y tenemos que buscar esa gente afín que tiene esa misma vibración igual que nosotros, aún así es muy inocente pensar que todas las personas tienen el nivel de conciencia que yo tengo. Porque yo hallo algo que me parece maravilloso, excepcional, extraordinario, que ha transformado, que ha cambiado mi vida, que me ha dado una enorme conciencia. Y entonces lo primero que hago, y yo lo he hecho, lo he contado muchas veces y me fue muy mal, no se lo recomiendo a ustedes que lo hagan, pero claro, éramos inocentes, éramos todavía muy inmaduros, muy verdes. ¿Y qué hicimos? Ir a contárselo a todo el mundo. Principalmente a la gente que uno ama, ¿no? A la familia, a la gente más cercana. Y claro que ellos no lo recibieron igual que yo. Y claro que ellos no vieron nada de poderoso, de transformador, de interés en ese conocimiento y en esa sabiduría. Yo sé que eso entristece. Yo sé que eso produce una enorme nostalgia, una enorme impotencia muchas veces. Pero debemos comprender y debemos de entender que cada uno de nosotros tiene su propio proceso. Y que las personas las cuales amamos, si están en esa etapa todavía, debemos dejar que ellos vivan lo que tengan que vivir así como nosotros lo hemos vivido. Porque nosotros hemos estado ahí. Y no podemos pedirles a ellos que nos entiendan a nosotros. Nosotros tenemos que entenderlos a ellos, porque si ellos nos entienden a nosotros, bueno, ellos están más elevados, sin ningún lugar a duda. ¿Sí? Muy bien, a partir del momento en que una persona desea crecer en algún área de su vida, ¿sí? En cualquiera, ya ahora sí, en cualquier aspecto, pero principalmente en lo que tiene que ver
con esto del desarrollo espiritual, es casi inevitable que despierte resistencia de las personas que lo rodean. ¿Sí? Eso es así. Y podrá ser gente que dice que nos quiere mucho, pero por una cosa u otra, eso de que uno sobresalga, de que uno crezca, de que uno avance, al ego le muestra su propia mediocridad. Y esa persona querida, amiga, familiar, de repente, que sigue siendo poseída y tomada y dominada por los egos, claro, no le gusta sentir esa mediocridad a través de tu avance, de tu progreso, de tu trascendencia. Entonces te va a meter obstáculo, entonces te va a dificultar el camino, entonces muchas veces no va a estar alentándote. No digo que todos sean así, pero hay una gran mayoría de personas que sí son así. O te pondrán buena cara y te dirán, ¡ay, qué bueno, éxito! Pero por atrás está acuchillándote, ¿sí? Y deseándote realmente que no te vaya muy bien. Bueno, y con respecto a la familia, Jesús no se ahorró palabras tampoco, ¿eh? Ojo. En Mateo 10:35, en los 4 evangelios del Nuevo Testamento, dice: he venido a poner el hijo contra de su padre, a la hija contra de su madre, y la nuera en contra de su suegra. El peor enemigo de ustedes lo tendrán en su propia familia. El que ama al padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Cuando hablamos de su cruz no significa del madero, ¿no? Por supuesto, no estamos nosotros refiriéndonos a hacernos un peso de madera. No, simplemente es ese paquete kármico que cada uno trae, todos esos pendientes, toda esa parte que aún nos falta crecer y nos falta desarrollar, eso se le ha llamado cargar la cruz. Es el karma, ¿no? Los conocimientos aún todavía no adquiridos y no hechos conciencia y no comprendidos por nosotros. Y de eso sí somos total y absolutamente responsables, no de las personas a nuestro alrededor. Porque uno quiere andar cargando a sus padres, a sus madres, a sus hermanos, todos juntos, vamos por allá. Y ni que hablar de los hijos, ¿no? Por supuesto. Mis hijos, ¡ay, mis hijos! Pero no es así. Cuando se trata del avance espiritual, claro, mientras están chiquitos, por favor, tienen que hacerse cargo, desde ya. Y sí los tienen que cargar y amamantar y todo. Y darles todo lo que necesitan hasta que ya son independientes y bien, como dicen en México, berijones, perdón de la palabra. Pero ya cuando tienen la edad suficiente, cuando ya están maduros, ya suéltenlo, por favor. Suéltenlo, ya basta de andar cargándolos. Y entonces, claro, mientras ellos sigan estando en primer lugar y en primera instancia, no vamos a avanzar. Y Jesús, cuando hablaba que Él tiene que estar en primer lugar, no se refería a Él como persona. Ojo, se refería a Él como representación del camino hacia la sabiduría, hacia la luz, hacia la divinidad. Así debemos comprenderla, porque ningún verdadero maestro recurre al yo inferior, jamás. Cuando habla de yo, lo hace por jugar, o está hablando del yo superior, de la divinidad, del espíritu que habita en cada uno de nosotros. ¿Sí? En Lucas 9, del 59 al 62, y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, Señor, déjeme que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo: una cosa tan simple que nosotros podríamos decir, bueno, sí, ve, entierra a tu padre y ya después te unes a la banda, ¿no? Te unes al equipo. Y Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos.
y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. O sea, solo decir, me voy, ¿no? Algo que pareciera que sería insignificante. Pero Jesús, siendo riguroso y dando a entender lo necesario y lo fundamental, de que cuando a uno le llega el llamado, debe, sin dudarlo, dirigirse en pensamiento, en sentimiento y en acción, dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Y es la verdad. Es la verdad, porque si aún tenemos apegos, si aún tenemos condiciones que necesitamos resolver en el pasado, la verdad es que no estamos para esta gran misión de lograr la gran obra, de alcanzar el estado de conciencia superior. Hay que sincerarnos. Todavía nos falta eso. No es que seamos personas malas. Jesús nos decía, maldito tú que vas. No. Simplemente no estás apto. Todavía no. Todavía necesitas vivir en el mundo. Todavía necesitas pasar por muchas experiencias, inclusive de dolor y de sufrimiento, para poder alcanzar el reino de los cielos. Mateo 19, 29. Sigo con las palabras de Jesús porque son maravillosas. La verdad es que tiene una enseñanza increíble. Yo lamento mucho que en los templos y en las iglesias no se haga mucha referencia a esta parte. Es que no es muy conveniente. Se hablan de otras cositas más fáciles de digerir, ¿no? Pero estas son difíciles. Y para eso estoy yo. Para hablar de eso que nadie quiere hablar, ya saben ustedes. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Sí? Y claro, cuando uno va dejando y va soltando todo lo que a uno lo quiere condicionar, todo lo que a uno lo quiere limitar, todo lo que uno lo quiere atrapar, indudablemente se va quedando más solo. ¿Sí? Y eso es muy fuerte para la persona iniciada, para aquel que es místico. Porque recuerden que místico significa iniciado, e iniciado significa aquel que ha comenzado ese viaje de interiorización, de recuperación de lo divino. Y entonces es muy difícil, pero es parte del proceso que cada uno debe de superar, debe de vivir para poder expresar ese poder que existe en cada uno de nosotros y no andar instalando el poder fuera de nosotros. Por eso, cuando uno está en ese proceso y todavía no alcanza a vivir la luz que tiene dentro, puede decaer, puede abandonar, puede ser muy difícil de superar, pero no nos desalentemos. No importa que las personas se alejen, que la familia se aleje, que nos juzgue y nos critique. Nosotros tenemos que seguir avanzando. Ese dolor forma parte todavía de la condición que tenemos de debilidad, de inconsciencia, de dependencia inclusive. Eso es lo que está mostrando. Es el ego creyendo que no tiene otra cosa más que la verdad. Y la verdad, por supuesto, no le agrada y no la quiere, porque la verdad significa que él va a tener que desaparecer. El que sufre es el ego, no es el alma. El alma está esperando definitivamente salir a relucir y conectarse con la matriz. Conectarse con la matriz, no con la Matrix. Recuerden que nosotros hacemos esa diferencia, ¿sí? Con ese entretejido cósmico que es el Wi-Fi universal. En Lucas 3, del 32 al 35, dice Jesús, pues había mucha gente sentada alrededor de él, o sea, de Jesús, y le decían a él, mira, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan, ¿no? Le dijeron a Jesús. Y Jesús dijo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Luego echó una mirada a los que estaban sentados alrededor de él y añadió, aquí tienen a mi madre y a mis hermanos.
Cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre. Clap, ¿sí? Tremendo, fulminante, contundente Jesús, diciendo que la verdadera familia a la que nosotros debemos considerar total y absolutamente empática es aquella que se encuentra en la misma vibración de aquellos que anhelamos alcanzar la trascendencia. El resto siguen siendo familia, claro que sí, el resto de las personas, inclusive la sanguínea, pero no van en la misma dirección que nosotros. No podemos estar siendo acompañados por esas personas y por esa gente. Y como claro, la mayoría de las personas no se encuentran en dirección hacia la expansión de la conciencia, encontrar a otros que se encuentran en esta intención, en este anhelo, en este despertar, puede llevar su tiempo y puede transcurrir para nosotros un periodo de verdadera soledad, inclusive física, de una incomprensión absoluta. Aún así la familia está. Aún así aquellos que en estos tiempos tan oscuros que estamos viviendo queremos despertar, existimos. Y de una o de otra manera estamos intentando hacer llegar el mensaje de que no estamos solos. Porque es casi inevitable que una persona incorpore dentro de sí la percepción de lo que la sociedad espera de ella. ¿Sí? Nosotros tenemos eso incrustado, tenemos eso arraigado. Y alcanzar y lograr la limpieza de esas condiciones, muchas veces la debemos de hacer en total y absoluta soledad, porque si encontramos a la familia espiritual, hasta podemos nosotros contaminarlos y dificultarles eso a otras personas. Por eso a veces el universo y la divinidad dice, muy bien, está avanzando, muy bien. Ahora quiere alcanzar el reino de los cielos, pero aún sigue conservando elementos de los cuales no se dio cuenta, que le son ajenos a él. Y entonces antes de hallar ese grupo de personas, esa verdadera familia que también va en dirección hacia el despertar espiritual, antes de que lo alcance, antes de que lo encuentre, tiene que trabajar con esas condiciones en primera instancia. Entonces esa etapa puede representar tan prolongada o tan corta dependiendo del trabajo sincero y riguroso que nosotros hagamos de nosotros mismos. ¿Sí? Despertar en soledad no te hará más popular. Eso lo tenemos en cuenta, ¿no? Dice la gran obra, envuélvete en la indiferencia como en un manto. Esa es la clave de la vida mágica. Increíble. También dice, no importa lo que se piense y se diga de ti. Lo único que importa es el testimonio de la conciencia. ¿Sí? Entonces, claro que no nos hará más popular. De hecho, debiéramos de preocuparnos si nos hace popular lo que estamos haciendo. Yo espero nunca ser popular. Espero nunca ser aceptado por las masas, porque entonces, caray, estaría haciendo algo mal, sin ningún lugar a duda. Por lo menos en este tiempo. Pero ya no volverás a sentirte solo. ¿Sí? El no ser popular, el no ser aceptado, el no ser de alguna manera alentado, no nos hará sentir solo. Despertar en soledad no te embellecerá ante los ojos de los demás, pero te hará perfecto ante tu propia visión y concepción de ti mismo. ¿No es eso lo que importa? Las demás personas están en cierto momento, vienen y se van, pero uno está consigo mismo a toda hora, en todo sitio. No hay manera de huir de uno mismo. Entonces, ¿con quién es que debe de llevar una excelente relación y la total y absoluta aceptación? De uno mismo. Despertar en soledad no te dará más poder. No te dará más poder. Pero empezarás a descubrir el verdadero poder que existe en ti.
Despertar en soledad puede que no disuelva los barrotes de tus cárceles, pero te dará la libertad de ser tú mismo. ¿Sí? Es verdad, de repente hay ciertas limitaciones materiales, físicas, que nosotros podemos estar viviendo por cierto momento. Pero esos barrotes no podrán extinguir esa libertad, esa sensación y esa expansión del alma, de la conciencia, de la luz y del amor. Despertar en soledad no cambiará el mundo, ¿no? Tú, si estás encerradito en tu cuarto, no vas a cambiar el mundo, pero te cambiará a ti. Y despertar en soledad no quita la responsabilidad. Muy por el contrario, te dará la conciencia de las consecuencias de tus actos y de tus elecciones. Y entonces, claro, la responsabilidad adquirida a través de la conciencia, la sabiduría y la luz de nuestras acciones en pensamiento, sentimiento y acción van a ser maravillosas. Van a ser excepcionales, van a ser siempre bien recibidas y no van a ser karma, van a ser puro dharma. Eso es lo que nos puede dar ese trabajo en soledad. Porque despertar en soledad también no te hará tener siempre la razón. No tienes la necesidad de luchar por la razón. Eso es lo que uno comprende y eso es lo que uno entiende. Más bien ya no sentirás deseos de tenerla. Simplemente expresas lo que sientes, lo que vives, lo que aprendiste y lo que crees. Y cuando los demás te descalifiquen, dirás, bueno, no hay problema. No me preocupa, no me afecta. Despertar en soledad no te traerá caudales de amor a tu vida. Descubrirás que ese tremendo e inmenso caudal o esa fuente de amor existe en ti. Eso nos lleva a trabajar en soledad. Y despertar en soledad tiene poco que ver con lo que imaginas. Porque uno se imagina estar en soledad, ¿no? Y hasta le da un poco de miedo, de angustia, de terror, de tristeza. No tiene nada que ver con eso realmente. Tiene que ver despertar en soledad con la verdadera magia. Tiene que ver con ese estado de conciencia trascendental que tenemos que ir adquiriendo. Y si has despertado y ves cómo duermen los demás, esa gente que todavía vive en un nivel de conciencia inferior, ¿sí? Que no son menos, pero sí tienen un nivel de conciencia compactado, encerrado. Entonces camina de puntillas, respeta sus sueños, su ignorancia, su torpeza, respétalo. Y descubre la perfección de sus propios tiempos, así como también fueron perfectos los tuyos. Porque uno observa muchas veces, a mí me ha pasado, como muchas personas arraigadas todavía a la ignorancia, a la ilusión, gente muy querida, gente inclusive que puede llegar a ser parte del grupo que tenemos aquí, sin señalamiento. Pero uno lo observa con el tiempo y vamos viendo cómo van avanzando y es maravilloso. Porque cada quien tiene sus tiempos. Y no hay que presionarlos, y no hay que arrinconarlos, y no hay que forzarlos. Muy mal hace el maestro cuando está recurriendo a ese acto de invasión de los procesos de los demás. Ojo con eso, ¿eh? Porque un verdadero maestro sugiere. Porque un verdadero maestro aconseja. Porque un verdadero maestro simplemente saca a relucir las verdades y aquel que las tomó y aquel que las incorporó lo hace por propia voluntad. No anda forcejeando, no anda presionando y no anda luchando con los estudiantes.
Despertar en soledad es un acto, como decíamos recién, de tremenda magia. Y que por supuesto llenará de magia total y absolutamente tu vida. Despertar en soledad no cambiará todo absolutamente de un momento a otro. Si bien sentirás tú que todo a tu alrededor ha cambiado. ¿Sí? Las cosas pueden estar igual, pero tú ya no estás igual en ese despertar en soledad. Entonces las ves de manera diferente. Y lo que antes te parecía un problema, una dificultad, un inconveniente, una atadura, una limitación, ya no lo es. E inclusive hasta puedes decir, qué fantástico que esté ahí, qué maravilloso. Gracias a que esto está, yo avancé. Gracias a que esto está, podrá darme la oportunidad también de que nuevas bendiciones lleguen a mi vida. Despertar en soledad no borrará tu pasado, pero al mirar atrás lo percibirás como la historia de alguien muy querido que aprendió muchas cosas, pero sentirás que ese alguien ya no eres tú. ¿Eh? Como empezar a ser un testigo, ¿no? Un observador de aquella vida que hemos vivido, pero que ya no nos afecta. Entonces podemos hablar de las cosas que hemos sufrido, de las dificultades, de los problemas, como si lo hubiera pasado a otro. Eso es lo que te da esa independencia y ese despertar de la conciencia que solo se obtiene y se logra en la soledad. Despertar en soledad, entonces, no despertará a tus seres queridos, pero ellos por supuesto se verán beneficiados de esa luz que tú derramas, expresas, emanas, sin ningún lugar a duda. Despertar en soledad no te dará, despertar en soledad puede que no disuelva los barrotes de tus cárceles. ¿Ya lo leí eso? ¿Sí también? Bueno. Y despertar poco tiene que ver con lo que imaginas, tiene que ver con el verdadero amor. Y por último, despertar en soledad es amarte a ti mismo con tus límites y con tus experiencias. Es amar al otro como parte de tu ser y es amar la existencia misma. ¿Sí? Así que las personas que se sienten solas, por favor, se sienten solas porque son incomprendidas en este nivel de conciencia que día a día van sumando y van adquiriendo. Recuerden que mientras uno más se eleva, mucho menos los ven los demás. Y no son ellos los que tienen que alentarnos y ver nuestro avance y nuestro crecimiento. No, somos nosotros que debemos de comprenderlos y debemos aceptar ese vuelo en un principio tal vez muy solitario, pero que nos llevará a la plenitud, a la realización y también a conectarnos con esa verdadera familia a la cual Jesús hacía referencia. No nos desalentemos, continuemos, no nos caigamos y no nos permitamos entonces poner dificultades, barreras y miedos. Superemos y trascendamos todo aquello que la matriz no quiere que nosotros concretemos. Y entonces, más temprano que tarde, veremos la luz. Y por supuesto, sentiremos un enorme regocijo de haber invertido la vida, de haber invertido las energías, de haber invertido todo lo que nosotros somos en dirección hacia el reino de los cielos. Y bueno, espero que les haya gustado y espero que les haya servido. Muchísimas gracias en seguirme hasta el final del programa en Tomando Mate y Retomando Vida. Y nos vemos entonces, sí, el próximo jueves, amigos. Chau, chau, chau.